¿Cómo están, chicos? Seguimos llegando. La última clase empezamos a ver funciones y vimos valor absoluto. Y la idea era que trabajen en los ejercicios hasta el 9 más o menos. No, hasta el 7 creo. Y ayer en la teoría ya tienen que haber visto hasta la parte de traslación de funciones. ¿Está bien? ¿Han visto hasta la traslación de funciones? Sí, solo que las últimas no las subí porque me olvidé. Así que el viernes la voy a subir. No, el sábado, perdón, porque hoy viernes termino muy tarde. Así que el sábado las voy a subir a las de la semana pasada y a esta. Pero la semana pasada me olvidé. Eh, bueno, les quería contar primero que después de Semana Santa va a haber un cuestionario. No sé si ya les han comentado. No les, bueno, técnicamente capaz que les decían en la teoría, pero sí, la idea es hacer después de Semana Santa un cuestionario. ¿En qué consiste el cuestionario? El cuestionario dura, no va a ser en una hora fija, sino que ustedes van a tener 3 o 4 días, creería que 4, para realizarlos en cualquier momento del día. Una vez que ustedes ingresan al cuestionario, ahí tienen 30 minutos para resolverlo. ¿Está bien? Es multiple choice. Y estén atentos a cuando se suba, porque pasan los 4 días y no lo van a poder rendir, ¿sí? Entonces, y una de las condiciones que se pide para regularizar la materia es tener por lo menos bueno, todavía no estaban fijadas concretamente, así que no quiero decir mucho, pero en un principio sería asistencia al 80% de los cuestionarios. No he dicho aprobados, he dicho asistencia. Y se va a pedir un porcentaje de cuestionarios aprobados, ¿está bien? Entonces, por lo menos tienen que rendirlos y si los prueban, mejor. ¿Sí? Ya cuando suban las condiciones, ahí va a estar fijado el porcentaje de cuestionarios que tienen que tener aprobados para poder rendir el parcial. ¿Está bien? O los parciales. ¿Alguna pregunta sobre el cuestionario? Sí. Bien. Entonces, el cuestionario va a estar disponible para que ustedes lo rindan en cualquier momento de esos 4 días en los que esté habilitado. Que después de Semana Santa va a haber un cuestionario que va a estar habilitado durante 4 días para que ustedes lo rindan en cualquier momento durante esos 4 días que está habilitado. La idea es que no se congestione la página porque como son muchos alumnos y los rinden a través del aula virtual, si entran todos juntos al mismo tiempo, se va a caer la página y no van a poder rendir. Entonces va a estar habilitado durante 4 días, va a ser múltiple choice y aleatorio. Y ustedes entran a rendir y cuando ingresan van a tener 30 minutos para resolverlo, en el momento que ingresen. O sea, si entran a la 1 de la mañana, tienen hasta la 1:30 de la mañana para resolverlo. Esa sería la idea. Sí, va a estar en la fase virtual del cuestionario. Se va a subir a la fase virtual y los temas que va a incluir, por si les interesa, que debería interesarles, son hasta lo que veamos la semana que viene, ¿sí? La semana que viene es Pascua, Semana Santa, así que jueves y viernes en un principio no habría clases. Lo que se ha optado por hacer los días que no hay clases es subir la clase grabada. Todavía no logramos subir al aula virtual la clase del día martes para los chicos del día miércoles, pero estamos intentando trabajar en eso, ¿sí? O sea, cuando logremos, y para la semana que viene, como es Viernes Santo, ustedes no tendrían clases. La idea es hacer lo mismo, subir una de las clases del martes. ¿Está bien? No, ese cuestionario es de cálculo, es solo de cálculo. Y va a incluir valor absoluto, funciones, todo lo que vemos de funciones, porque funciones es un tema largo. ¿Está bien? Hasta ahora hemos visto dominio, cero, rango y traslaciones. Y creo que la semana que viene toca ver álgebra de funciones, que ya lo van a ver la semana que viene, así que no les cuento todavía qué es. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo de los cuestionarios? Sí, Está profe, sí se entendió. buenísimo. Están muy callados hoy. Bien. Bueno. Bien. Entonces,
vayan estudiando y vayan haciendo los ejercicios. Acuérdense también que no sé si todos saben que estas semanas hemos empezado con consultas por Meet, porque han estado medio vacías las consultas. Y la verdad que hemos resuelto ejercicios que no están en el práctico y que han sido interesantes. Así que si pueden, participen de las consultas. ¿Sabían de las consultas por Meet? Al menos yo no, profe. ¿No? Yo tampoco sabía. Bueno, sí, desde esta semana se han habilitado 3 horarios de consulta, no son muchos, pero bueno, son como para empezar. Yo, por ejemplo, estoy el jueves de 5 a 7, ¿sí? Y hay una el jueves de 8 a 10 y hay otra el martes de 4 a 6. Esos son los horarios disponibles por ahora y la idea es que intenten ingresar alguno en el que estén disponibles, porque no todos los grupos están disponibles en los mismos horarios. Hemos visto que tienen una carga horaria bastante pesada, así que hemos tratado de poner horarios en los que por lo menos un grupo pueda. ¿Está bien? Ah, recién. Bueno, y están buenos porque todas las dudas, todos los ejercicios que no les salen, los pueden consultar en el horario de consulta, ¿sí? Sí, el link de la clase está en la parte de horarios, en la fase virtual, en cálculo 1. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, y empecemos con los ejercicios de hoy. Ya les digo cuáles son. A ver, hoy vamos a trabajar con funciones, con los ejercicios. ¿Dónde ando? ¿En qué va a tomar asistencia? Sí, sí, sí. En el chat tiene que poner, esperen, vamos a poner apellido, nombre, email, de nuevo, ¿sí? Ya para la semana que viene prometo mandarnos mail de invitación. Veamos. Vamos a hacer de funciones. A ver. Ay, yo me he olvidado. El martes lo tenía dibujadito el 9, ahora no. Así que lo vamos a dibujar entre todos. El 9, el 10C, el D. Háganme acordar 5 minutos o 10 minutos antes de las 10 que tienen álgebra y que se van a tener que retirar. Ah, yo no sabía eso la semana pasada. O que tienen otra materia, no sé si álgebra. Y se van a tener que retirar, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, esos son los ejercicios con los que vamos a trabajar hoy. El ejercicio... Esperen que acepte. Voy a mostrarles cuál es el ejercicio 10 mientras yo voy graficando. ¿Sí? Bien. Entonces, el ejercicio 10... Perdón, el ejercicio 9 es este que está acá, ¿sí? Dice, a continuación se muestra la gráfica de una función f cuyo dominio es el intervalo menos 2, 0, 0, 2. Tenemos la función f. Si ustedes van trabajando conmigo, también aprovechen para ir graficándola. Y es bueno que vayan trabajando conmigo, como en una clase normal. Entonces, la función f va 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 5 llegamos. 1, 2. En el punto, este que está acá, tenemos un puntito vacío, ¿sí? Y después vamos al... No quiero decirles los puntos porque después les voy a preguntar cuáles son. Y llega aproximadamente por ahí. Algo así es la gráfica de la función. ¿Están viendo el enunciado, chicos? Dice... Uy, ahora van a ver al compañero que ingresa. Bien, volvamos acá. Dice, a continuación se muestra parte de la gráfica de una función f. No se muestra toda la gráfica, sino parte. Y nosotros tenemos que dos apartados.
hay que completar la gráfica primero suponiendo que f es par y después suponiendo que f es impar. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos, espera, vamos a dejar de compartir. Tenemos la gráfica de la función, no, parte de la gráfica de la función, perdón, f, sí. Y nos pide que completemos la gráfica suponiendo que la función f primero es par. Entonces, en el apartado A nos pide que supongamos que f es par. ¿Quién me dice qué significaba que f sea par? ¿Quién se acuerda? Que f de x es igual a f de menos x. Bien, perfecto. Que para todo x del dominio de f, f de menos x es igual a f de x. Eso es lo que significa, bueno, esa es la definición de cuando f es par. Y gráficamente, ¿qué significaba con respecto a la simetría de la gráfica? Que f sea par nos habla de una simetría con respecto al eje. Las ordenadas. Exactamente, con respecto al eje de las ordenadas o eje y. Perfecto, muy bien. Entonces, si a nosotros nos dicen que la función f es par, entonces significa que la gráfica de la función tiene que ser simétrica con respecto al eje y. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser como un espejito para el otro lado del eje y. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Que si el punto este que está acá, ¿qué coordenadas tiene este punto? Este puntito de la gráfica de la función. 2,3. Exactamente, 2 para x, 3 para y. Perfecto. Si el punto 2, 3 pertenece a la gráfica de la función, su simétrico tiene la misma ordenada, 3, pero está a la misma distancia para el otro lado del eje y. O sea, si yo tengo 2 unidades hacia allá, ahora me muevo 2 unidades hacia acá. Acá estaría el punto simétrico de este que está ahí. Entonces, ¿qué coordenadas tiene este puntito? Menos 2, 3. Perfecto. Si el punto 2, 3 está en la gráfica, el simétrico respecto al eje y de 2, 3 es, como han dicho muy bien, menos 2, 3. Entonces, si está el 2, 3, también tiene que estar el menos 2, 3. ¿Cuál otro punto podríamos identificar para poder graficar su simétrico? Menos 2, menos 1, 2. 1, 4, perdón. 1, 4. Este que está acá, que está medio marcadito en la gráfica, que sí se lo ve, digamos, es el 1, 4. Y si está el 1, 4, ¿cuál es el simétrico del 1, 4? Tiene que estar a la misma... menos 1, 4. Exactamente, sería el menos 1, 4. Perfecto. El simétrico de 1, 4 es menos 1, 4. Y de nuevo estoy hablando con simetría con respecto al eje y. Entonces, fíjense, ¿qué pasa entre un punto y su simétrico? ¿Qué es lo que cambia? ¿Y cómo cambia? El signo. Cambia el signo de la primera componente, exactamente. ¿Está bien? Si yo hablo de simetría con respecto al eje y, estamos hablando de simetría con respecto al eje y. Entonces, cambia el signo de la primera componente, y ese es el punto simétrico. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, con eso, más o menos ya podemos tener una idea por dónde pasa la gráfica. Y como sabemos que tiene que ser un espejito, marcamos. Tiene que llegar más o menos hasta esta altura. Estaba en la gráfica un poquito abajo del 5. Tendríamos que llegar más o menos hasta esta altura, ¿sí? Y la gráfica tiene que ser un espejito con respecto al eje y. Voy a dibujar lo mejor posible, pero lo importante es que se entienda la idea. ¿Se entiende la idea? ¿Se ve? Me ha salido bastante bien, aunque está inclinado. Sí. Esa que se alienta sola. Bien. Para lo que me ha salido el martes, está bella, chicos. Entonces,
acá, esta sería la primera parte que nos han dado ellos graficados en el ejercicio, y nosotros hicimos la parte simétrica con respecto al eje Y, que la voy a marcar en rojo, porque a la par la estoy haciendo en rojo. ¿Está bien? Entonces, la gráfica de la función f, si f es par, sería todo eso que está ahí. Dígame dominio de la función f. Ya que estamos, repasemos para el evaluativo, para el cuestionario de después de Pascua. ¿Cuál sería el dominio? Son todos los valores que toman x. ¿Desde dónde hasta dónde? Menos 2 y 2. Sería menos 2 a 0 y de 0 Claro. a 2. Exactamente. De menos 2 a 2, completo no, porque en el 0 no tenemos función. ¿Está bien? Entonces hay que separarlo en 0. Sería de menos 2 a 0. Profe, ¿no se lo podría poner de menos 2 a 2 sacando el 0? Ya les digo eso. Veamos. Bien. Y de 0 a 2. En realidad, cuando trabajamos con notación de intervalo, la notación correcta es esta. Cuando yo quito, estoy trabajando con notación de conjunto. Cuando yo hago los reales menos el 0, esta es notación de conjunto, no de intervalo. Y estoy restándole otro conjunto. O sea, a esto que es un intervalo, no queda bien sacarle el... porque eso es notación de conjunto. ¿Se ve la diferencia? O sea, cuando yo escribo los reales menos el 0, sí está bien, porque estoy trabajando todo con conjuntos. Pero cuando estoy trabajando con intervalos, la forma de quitar el punto es así a través de la unión. ¿Está más? Sí. Buenísimo. Entonces a todo el mundo le queda claro que el dominio va de menos 2 a 0, lo tengo que sacar al 0 y después de 0 a 2. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y el rango? Fíjense. De 1 a infinito. ¿A infinito? Ah, no, de 1 a 5. Ah, en realidad no sabemos el valor, porque no dice, es un poquito más bajo de 5, pero no dice dónde. Bueno, lo dejemos en 5 como para que me lo puedan decir el rango, ¿sí? Pero en la gráfica que está en la cartilla, es un poquito más abajo de 5 y no dice hasta cuándo llega. Entonces, suponiendo que llega hasta 5, bien, el rango, perdón, es de 1 a 5, y es abierto o cerrado. Abierto. Abierto En 1. en 1, y en 5, suponiendo que llega hasta 5. Cerrado. Cerrado. Cerrado en 5. Así es. Profe, entonces el dominio no sería de menos 2 a 1, o si está bien en 0. No, porque el dominio me tengo que fijar en x, en los valores de x donde hay función. ¿Está bien? Entonces, entre menos 2 y 2 tengo función, excepto en el 0. ¿Se ve? Ah, bien, profe. Sí, gracias. Bien. Y en y ahí es donde me fijo. En el rango es donde me fijo, en y. Y la función está solamente entre 1 y 5. Estamos repasando justamente por eso, para que se acuerden bien para el día del evaluativo, del cuestionario. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro entonces cómo ver el rango? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Porque eso no era parte del ejercicio. Bueno, y ese es el apartado A, suponiendo que f es par. Si f es par, es simétrica con respecto, la gráfica de f es simétrica con respecto al eje Y. Ya hemos visto que eso significa que entre un punto y un simétrico lo que cambia es el signo de la primera componente. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué pasa si f es impar. Pero les estoy dando un poquito de tiempo para que copien. ¿Cómo van? ¿Han copiado? Sí, estoy terminando. Sí. Buenísimo, los espero un ratito entonces. Bien, se han puesto todos apellido, nombre y mail. Para la asistencia, chicos, siempre les voy a pedir que me pongan apellido y nombre. El mail es para poder mandarles la invitación para la semana que viene, ¿sí? ¿Y cuándo no sería? Si no, la función no es par, la gráfica puede ser cualquier cosa para el otro lado, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si f es impar. Porque hay 3 posibilidades, no 2. O par, o impar,
o en ninguna de las dos. Esas son las tres posibilidades. ¿Está bien? Si es par, es simétrica con respecto al eje Y. Si es impar, es simétrica con respecto al origen, que es lo que estamos por ver. Y si no es ninguna de las dos, puede pasar cualquier cosa con la gráfica. ¿Sí? Sí, decime, Lourdes. Lourdes. ¿Esto? No, depende del ejercicio. Ahora estamos trabajando en forma gráfica en este ejercicio y no hacía falta poner esto. Yo lo puse para recordar la definición de cuando f era par. ¿Está bien? Pero como nos pedían trabajar en forma gráfica, lo único que teníamos que hacer era marcar la otra parte. Ni siquiera había que poner esto del punto simétrico. Yo lo he puesto porque quería hacerle mostrar a ustedes que lo que cambia entre un punto y el simétrico es la componente de la abscisa, para que sea más fácil para ustedes encontrarlos después. ¿Está bien? Pero no es necesario. Simplemente alcanzaba con realizar la gráfica. Solo dibujen. Bien, de nada. O sea, todo esto era aclaraciones para que ustedes entiendan mejor. No era necesario. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos para seguir? Apellido, nombre y email. ¿Sí? Bien, buenísimo. Para la asistencia que ha preguntado ahí, es apellido, nombre y email. ¿Por qué habías entrado a otra clase, Ramiro? Veamos. Bueno, entonces voy a borrar todo lo de par. La gráfica no, porque ahora tenemos que hacerla con impar. El apartado B es suponiendo que f es impar. Así que vamos a recordar, voy a borrar la grafiquita que hemos marcado, este era para la par entonces. Conviene que hagan otra, chicos, para que no se les mezclen las gráficas. Y si ahora queremos, a partir de esta gráfica, trazar la parte que le falta a la función f, suponiendo que f es impar, primero recordamos la definición de impar. ¿Cuándo una función f era impar? Si f de menos x es igual a ¿qué? A menos f de x. Perfecto. Si para todo x del dominio de f, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué significa eso gráficamente? Gráficamente nos da una simetría con respecto al origen. ¿Qué es la simetría con respecto al origen? Un punto tiene que estar a la misma distancia hacia el otro lado del origen sobre una recta que pasa por el punto y el origen. O sea, si está el punto 1, 4, tiene que estar el punto que está acá a la misma distancia. ¿Qué coordenadas tendría si está a la misma distancia hacia abajo? Menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Perfecto. Si está el punto 1, 4, el simétrico con respecto al origen del punto 1, 4 es el menos 1, menos 4. Entonces, el simétrico, ¿se ve ahí? El simétrico respecto al origen. Siempre es importante decir de qué simetría hablamos. Del 1, 4 es el punto menos 1, menos 4. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos con el punto para encontrar el simétrico? Ahora, ¿le cambiamos el signo a las componentes. a las dos componentes? Perfecto. Si está el 1, 4, tiene que estar el menos 1, menos 4. Si está el 2, 3, entonces, ¿cuál tendría que estar? Menos 2, menos 3. Perfecto. El menos 2, menos 3. Le cambio el signo a las dos componentes.
Y este que está acá en realidad no pertenece a la gráfica de la función, pero es el punto 0,1. ¿Cuál sería el simétrico del 0,1, simétrico respecto al origen del 0,1? Si le tengo que cambiar las dos componentes. El simétrico el signo de las dos componentes, perdón. El simétrico del... 0 menos 1. Exactamente, el simétrico del 0,1 es 0 menos 1. De nuevo digo que estamos hablando de simetría con respecto al origen acá. Entonces, ¿dónde estaría el simétrico de este? ¿Dónde empezaría la gráfica? 0 para X, menos 1 para Y. Aquí estaría el punto que le corresponde. Recién no lo he marcado porque era el mismo en la función par, por eso no he dicho nada y no lo he marcado. Pero acá, cuando estamos trabajando con el simétrico respecto al origen, el que le corresponde al 0,1 es el 0 menos 1, que sería ese que está ahí. ¿Por qué? Porque le tengo que cambiar los signos a las dos componentes, ¿sí? Y el 0 no tiene signo. Entonces me queda ese que está ahí. ¿Se entiende, chicos? Este es el complicado de ver, por eso lo... ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Buenísimo. Sí, profe. Bien. Entonces ya sabemos que empieza acá, que pasa por acá, que sigue un poquito, porque la gráfica sigue hasta 5, le marqué yo, aunque en la de la cartilla no está así, pero yo he marcado que llega hasta 5, así que voy a aprovechar y lo voy a usar. Entonces, empieza acá, pasa por acá, llega hasta 5 y después baja hasta 2. Un poquito más difícil de graficar, pero aproximadamente tendría que ser así. Eso nos habla de una simetría con respecto al origen. O sea, debería ser igualita, pero para abajo. Ahí está aproximadamente. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Bien, entonces cuando f es impar, la gráfica es simétrica con respecto al origen. ¿Qué quiere decir eso? Que si está el punto 1, 4, tiene que estar el menos 1, menos 4. Le cambio las componentes, el signo a las dos componentes. Si está el 2, 3, tiene que estar el menos 2, menos 3. Ahí lo podemos poner. Y este sería el menos 1, menos 4. ¿Bien? Cuando trabajamos con paridad, hay dos formas de verlo. Cuando yo digo paridad, me refiero a par o impar. Cualquiera de las dos cosas, si queremos estudiar la paridad de una función, queremos saber si es par o si es impar, o si no es ninguna de las dos. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las veces, cuando le preguntan sobre la paridad, creen que es ver si es par. No es ver si es par, es ver si es par o impar. Nos habla de las dos cosas decir eso. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, cuando les pregunten, ¿tiene paridad la función? No se refieren a si es par, se refieren a si es par o si es impar o si no es ninguna de las dos cosas que podría pasar. Una forma de ver la paridad es a través de la gráfica, que es lo que acabamos de ver, y la otra forma es hacerlo en forma analítica, o sea, calculando, que es el ejercicio 10, es lo que sigue a continuación. ¿Cómo vamos con esto? ¿Espero un ratito? Profe, Sí. ¿pueden mover un poquito a la izquierda la cámara, por favor? ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Bien. Vale. De nada, se me ha caído todo. ¿Dónde anda? Acá está. Perdón, voy a aparecer. Profe, Sí. le quiero hacer una consulta y resulta que yo estaba inscrita en la materia el año pasado, o sea, yo hice el ingreso el año pasado, Sí. pero, o sea, no la cursé por cuestiones de salud, no la llegué a cursar en la materia. Y viendo los horarios, veo que hay un horario para recursantes. O sea, ¿yo pertenecería a ese grupo o qué?
En un principio sí, pero como no estamos con problema de cantidad de personas, sí podés quedarte en esto, no hay problema, ¿sí? Ah, dale, gracias. Bien, de nada. Buena pregunta la de Juliano. ¿Cómo sería el rango de esta? Eso les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo sería el rango de esta? Suponiendo que llega hasta el 5, hasta el menos 5, puesto 5 ahí. De 5 a menos 1 unido a 1, 5. Perfecto. ¿Incluimos en alguno algo o no? Sería de menos 5, ¿lo incluyo al menos 5? Suponiendo que llega o no. Sí. Y suponiendo que llega, sí. De menos 5 a menos 1. ¿Lo incluyo al menos 1? No. No lo incluyo al menos 1. Unido de 1 1 a a 5. 5. Perfecto. Incluido el 5 porque estamos suponiendo que llega hasta el 5. Bien. Bien, muy buena pregunta. No es que en este caso tiene dos casos, Lucas, es que el ejercicio tenía dos apartados. Uno era el primero que me pedía que suponga que f es par. Entonces, para el primer apartado suponíamos que f era par. Y para el segundo apartado, no, ya es como otro ejercicio donde la gráfica es la misma, la primera parte de la gráfica es la misma, pero ahora nos piden que grafiquemos suponiendo que f es impar. ¿Está bien? Entonces son dos apartados diferentes, serían dos funciones diferentes en realidad las que estamos marcando. ¿Se entiende, Lucas? Pues que, ¿sí o no? ¿Está Lucas? Lucas, ¿estás? A ver. No. Entonces, son dos funciones diferentes. En realidad, la del primer apartado era una, suponiendo que f era par. Esa era una. Por eso les dije, hagan otra gráfica, así no se confunden. Y esta es otra, f, porque no puede ser al mismo tiempo par e impar. ¿Estamos? Bien, buenísimo. Y como les decía, esto sería trabajarlo en forma gráfica, un ejercicio de paridad de funciones. Y ahora en el ejercicio 10 vamos a trabajar en forma analítica. Cualquiera de las dos siempre se toman, y más en el evaluativo. ¿Estamos? ¿Cómo van? ¿Puedo borrar ya para empezar con el 10 o espero un ratito? Borre. Borro. Bueno, dale. Bien. Están callados hoy. ¿Quién es el único que me responde? No, si me responden, 3 me responden, creo. Veamos. Vamos al 10 entonces. Ejercicio 10. Ahí les muestro el ejercicio 10, para los que no tengan la cartilla. A ver, ejercicio 10. Acá está. El ejercicio 10 dice, estudie la paridad de las siguientes funciones. Eso es lo que les decía hace un ratito. Entonces acá tenemos que ver si la función es par o impar o ninguna de las dos. En este caso vamos a trabajar con los últimos dos ejercicios, el C y el D. Los otros les quedan de tarea para la casa. Veamos. Entonces voy copiando la función. Ustedes si quieren, lo dejo ahí el enunciado mientras copio. En el apartado C tenemos la función... ¿Cómo se llama la función del apartado C? F de I. Exactamente, se llama f y la variable independiente es I, ¿sí? Entonces, esta es la función f. Ah, bien. Sobre i cuadrado más 1. Y nos da una condición sobre la variable. Nos dice que está entre menos 10 y 10. Bien, ya está copiado. Así que dejo de compartir. Entonces, esa es la función. Está como inclinado. Ahí está mejor. Todo el de gráfica lo han visto inclinado de gráfica. Entonces, a ver. Si nosotros queremos estudiar la paridad de la función, ¿sí? Recordemos que la definición de cuando era par, f es par, ya la pusimos recién, pero la voy a recordar de nuevo porque quiero mostrarles algo.
Si para todo x del dominio de f de menos x es igual a ¿qué? F de X. A f de x. Menos. A f de x. Bueno, acá sería con i, pero la idea es la misma. Y f es impar si para todo x del dominio de f de menos x es igual a ¿qué? No se ve el profe ahí al principio de la izquierda. Perdón. Ahí. Entonces, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Entonces, f es impar si para todo x del dominio de f de menos x es igual a Menos f de x. menos f de x. Entonces, analíticamente, ¿qué tenemos que hacer para saber si la función es impar? Y bueno, deberíamos ver si se cumple esto o se cumple esto. Y para eso tenemos que calcular f es menos x. Pero antes hay un detalle importante, porque esto tiene que valer para todo x del dominio de f. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es ¿qué cosa? Claro, el dominio. El dominio de la función. Y ver que si está el número x, también tiene que estar el opuesto de x. ¿Sí? O sea, si está el número 2 en el dominio, también tiene que estar el menos 2, porque si no, esto no se va a cumplir. Todos los números que estén en el dominio tienen que estar los opuestos. Y eso se dice ver si el dominio de la función es simétrico con respecto al origen. Entonces, esto se tiene que cumplir para todo x del dominio de f, y por lo tanto tengo que ver que el dominio sea simétrico. Calculo el dominio de la función. Vamos a calcular el dominio de esta función. Acá. Es un cociente. un cociente. Entonces, ¿cómo debería ser el denominador? Distinto de 0. Distinto de 0. Pero si es y al cuadrado más 1, ¿puede llegar a ser 0 en algún momento? No. No. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es positivo. Y si encima le estoy sumando algo, en realidad es Nunca vamos a tener un número negativo. Exactamente. Esto nunca va a ser negativo. Y para que esto sea 0, esto debería valer ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Como está elevado al cuadrado, es imposible que sea menos 1. ¿Está bien? Entonces, este denominador, por la forma que tiene, y al cuadrado más 1, es siempre distinto de 0. Entonces, no va a hacer falta sacar ningún valor del denominador. Uy, ¿qué ha pasado con la persona que estaba? Ya se ha ido. Bien. Bueno, espero que intente de nuevo. Entonces, esto es siempre distinto de 0, no tengo problemas. Y por lo tanto, uno pensaría que el dominio de esto es todos los reales, porque el único problema estaba en el denominador. Pero, ¿qué pasa? La condición. Tengo la condición. Entonces, ¿cuál sería el dominio viendo la condición? Todos los reales menos el 10. Menos Ah. Fíjate, acá me dice que y tiene que estar entre menos 10 y 10. Tiene que ser mayor, y tiene que ser mayor o igual que menos 10, mayor o igual que menos 10, y menor o igual que 10. Entonces, si es mayor que menos 10, tiene que ser para allá. Y si es menor que 10, tiene que ser para acá. Entonces sería solamente esta parte que está ahí. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Menos 10 y 10 entre corchetes. Bien, exactamente. Sería el intervalo menos 10, 10 cerrado. Incluido el menos 10 y incluido el 10. Ese sería el dominio de la función. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Supongamos que el origen está acá. Ahí. Va, no supongamos. El origen está en el medio, entre menos 10 y 10. Eso es seguro. Entonces, a ver, ¿qué era lo que les quería decir? Ah, ya. El dominio de la función es simétrico respecto al origen. O sea, si están todos los números para acá, ¿están los opuestos para el otro lado? Sí. Sí, sí están. Sí es un dominio simétrico. O sea, entonces, como el dominio simétrico, tiene sentido calcular esto. Si estuviera el 2 acá, pero no estuviera, o sea, si está el 2 y no está el menos 2, supongan, ¿sí?
Ahí ya el dominio no es simétrico. Con que yo saque un punto, con que esté un número y no esté su opuesto, ya el dominio no es simétrico, entonces no va a valer esto para todo x del dominio. Entonces, si me falta alguno de los puntos, por lo menos uno, ya no tiene sentido estudiar la paridad. Seguro que la función no es ni par ni impar. ¿Estamos? Pero acá, como el dominio sí es simétrico, todavía puede pasar que la función sea par o impar. ¿Me han seguido en ese razonamiento? Sí. Buenísimo. Entonces, como el dominio es simétrico, recién voy a calcular f de menos i para ver si me da f de x o menos f de x. Entonces, hagamos la aclaración acá, así se acuerdan después. El dominio es simétrico respecto al origen. ¿Qué significa eso que les dije? Si están los números, también tienen que estar sus opuestos. Simétrico respecto al origen. Y por eso tiene sentido estudiar la paridad. Si no lo fuera, ya directamente no hago nada. Ya digo, la función no es ni par ni impar, no tiene paridad, y no hace falta hacer más nada. Ahí terminaría el ejercicio. Pero si es simétrico, tengo que calcular f de menos i. Entonces vamos a calcular f de menos i. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Buenísimo. Matías, poneme también el mail, por favor. A ver, decime, Mauro, en la f impar, la f de x, f de menos x es menos f de x. No sé si... No entiendo bien la pregunta de Mauro. Después escríbemela de nuevo, por favor. Bien, entonces, cálculo f de menos i. ¿Qué significa calcular f de menos i, chicos? Que en la función tengo que reemplazar, ¿qué cosa? La i por menos i, por todo lo que me aparece acá. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Me quedaría entonces, en lugar de i, menos i al cubo, menos, en lugar de i, menos i, sobre menos i al cuadrado más 1. Y ahora la tenemos que trabajar a esta expresión. Voy a borrar acá porque quiero hacer unos cálculos auxiliares. ¿Está bien? Sí, está. A ver. Para que les queden bien claros y después no se los olviden más, sería menos i al cubo, ¿a qué es igual? Puedo sacar el paréntesis y me queda igual a menos i al cubo. ¿Está bien? ¿Todo el mundo? ¿Bien? Bueno, Sí. buenísimo. Entonces acá esto me quedaría menos i al cubo. Menos i, ¿a qué sería igual? Más i. Más i sobre menos i al cuadrado, al elevar al cuadrado la expresión, el menos 1, ¿cómo se vuelve? Positiva. Positivo. Entonces me quedaría directamente i al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, el cuadrado afecta al menos y afecta a la i también. Entonces, al menos lo vuelve positivo y queda el cuadrado en la i. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces nos queda i cuadrado más 1. Entonces tengo, ¿se ve bien ahí? Tengo f de menos i, ya voy a borrar todo esto del dominio para subir la expresión para arriba y para poder hacer la comparación, ¿sí? Pero no lo quería borrar al principio porque es importante. Entonces tengo que f de menos i es igual a esto que está acá.
Y la idea es compararlo con la expresión de arriba para ver si son las mismas. Si son las mismas, quiere decir que esto es igual a f de x. Fíjense, acá en el denominador en los dos tengo y cuadrado más 1, así que por ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa en la parte de arriba? ¿Son iguales? Tienen los signos diferentes. Tienen los signos diferentes. Y si tienen los signos diferentes, voy a borrar esto del dominio, así lo escribo ahí arriba a lo que queremos ver. Si tienen los signos diferentes, podemos hacer algo para acomodarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién me dice? O sea, hasta ahora hemos llegado a que f de menos y es menos y al cubo. Factor común menos 1. Exactamente, factor común menos 1, perfecto. Profe, Sí. ¿por qué abajo en el denominador el más 1 no cambia de signo? Porque yo lo que tengo que reemplazar es donde aparece la i. A la i lo reemplazo por menos i. O sea, acá que me aparecía la i, la reemplazo por menos i. Acá la reemplazo por menos i. Y acá también. Pero acá no me aparece la i. Ah, listo. ¿Está bien? Sí, sí. De nada. Bien. Bueno, entonces. Y por eso el 1 queda como estaba. ¿Está bien? Y llegamos a que f de menos i es igual a esto. Al compararla, vemos que la parte de arriba es casi igual, excepto por los signos. Entonces, como dijo, ¿quién dijo? Podemos sacar un factor común menos 1. Voy a sacar factor común como cálculo auxiliar, así quede claro. Creo que queda claro. ¿Qué pasa si yo saco factor común menos 1 de acá? Queda menos 1 por ¿cuánto? Por I al cubo. Exactamente, por i al cubo. El sacar menos 1 es lo mismo que sacar un menos, es lo mismo. Ustedes pueden poner el menos 1 o pueden poner el menos. Quedaría i al cubo menos, Menos i. casi, menos i. Menos. Menos i. Sacar el signo menos, factor común, o sacar un menos 1, factor común, implica que le tengo que cambiar el signo a todo lo que está acá. O sea, el menos i al cubo ahora es positivo y el más i ahora es negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Ese es algo que vamos a usar mucho, lo de sacar el signo menos factor común. ¿Está bien? Así que acuérdense, lo que hace sacar el signo menos factor común es cambiarle el signo a lo que tenía. Eso es lo que haríamos. Entonces llegamos a que f de menos i es igual a esto, menos i al cubo más i sobre, no borro lo de abajo porque no sé si todavía lo están copiando, pero ya lo puedo borrar para que no se confundan. Sí, profe. Bien, buenísimo. Y fíjense, ya puse mal acá, era menos. Fíjense que ahora está muy parecida, excepto por este menos. Pero cuando uno tiene un menos en una fracción, si yo tengo 3/5, menos 3/5, es lo mismo que lo ponga al menos a la altura de la línea de la fracción, o que lo ponga abajo. Cualquiera de las tres opciones va a estar bien. Entonces, ¿qué me conviene hacer con este menos que está acá arriba? Me conviene ponerlo a la altura de la línea de la fracción. ¿Está bien? Ya van a ver por qué. Pero el menos lo podría ubicar en cualquiera de las tres partes y sería lo mismo. Las fracciones son equivalentes. Acá me va a convenir ponerlo ahí adelante. Entonces lo vamos a pasar para adelante. Si yo lo paso al menos acá adelante, ya no me hace falta un paréntesis arriba. Ya está indicando por la notación que afecta a todo lo que está arriba o a todo lo que está abajo, dependiendo de dónde lo ponga. ¿Está bien? Entonces lo hemos pasado al menos adelante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de menos i es igual a menos. Y fíjense que esto, ¿cómo es con esto que está acá? Igual. Es exactamente igual. Y eso era f de i. Entonces, todo esto era f de i. Entonces, f de menos i es igual a menos f de i. ¿Se ve o no se ve?
Esto era f de i. ¿Sí? Conclusión. Si f de menos i es igual a menos f de i. Es impar. F es impar. Y vale para todo el dominio porque tomamos un i cualquiera del dominio, sabemos que el dominio es simétrico, como hemos tomado un i cualquiera, vale para todo i del dominio de f. Entonces, para todo i del dominio de f, hemos probado que f de menos i es igual a menos de f de i, por lo tanto, f es impar. En este caso, chicos, acostado a acomodarlo, me han logrado seguir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta son estos detalles. Que si yo tengo menos i al cubo, es lo mismo que menos i al cubo. Que si yo tengo menos i al cuadrado, es lo mismo que... que i al cuadrado. Y que siempre podemos sacar factor menos 1 para cambiar los signos a la expresión. ¿Está bien? Entonces, esta parte de trabajo algebraico suele costar un poquito, pero si se saben estos truquitos, va a ser un poquito más fácil. ¿Está bien? Entonces, cálculo f de menos i, que significa reemplazar la i por menos i. Todo donde me aparezca i, lo cambio por menos i. Acomodo y trato de llegar a la forma que tenía inicialmente o a menos la forma que tenía inicialmente. Puede pasar que no llegue a ninguna de las dos. Si quieren, después hacemos un ejemplo. Puede pasar que no llegue ni a f de i ni a f de menos i. Que lo acomode como lo acomode, no llegue. En ese caso, la función no tiene paridad. Acá hemos logrado acomodarlo para que me quede menos f de i y por lo tanto, f es impar. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Buenísimo. A ver, voy a leer lo que dice Mauro. Dice... te ha faltado un signo menos ahí, Mauro. Es f de menos x es igual a menos f de x. Es f de menos x igual a menos f de x. Quizá no se notaba mucho. F de menos x, bueno, es justo lo que puse al final. F de menos x es igual a menos f de x. En este caso, y. Ah, bien, listo. Bien. Bueno. Entonces, eso sería, nos ha tocado una impar. El apartado de es par, así que ahí vamos a ver qué pasa cuando f es par y vamos a conocer otros truquitos. Pero ¿alguna duda antes de que pasemos al otro? ¿Alguien quiere que repitamos algo, que volvamos a ver algo? ¿O todo bien? Yo digo que pasemos al D, por fe. Dale, bien. Podés poner directamente f de x. Cuando vos pones f tal que f, decir la función f tal que su forma es, ¿sí? Pero en realidad, si vos pones esto para trabajar, estás diciendo, estás dando la forma de la función directamente, ¿sí? Queda más lindo, pero no es necesario ponerlo. Sí. Bien, pasemos entonces al que sigue. Le estaba respondiendo a Nicolás. Pasemos al 10D. Yo lo he puesto porque he copiado directamente lo que estaba en el enunciado. El 10D... El 10D... También nos pide lo mismo, que estudiemos la paridad, pero la función es diferente. Y acá los voy a hacer que trabajen un poquito y ustedes me van a decir algo. Porque ya hice mucho yo hoy. Tenemos la función h que tiene esta forma. Es que a veces parece que salen sin querer y vuelven a entrar. Ah, no, este es nuevo. Veamos. Es valor absoluto de x sobre x al cuadrado más 3. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Menos. El dominio. Ahí me he confundido, gracias.
Exactamente, lo primero que tenemos que hacer es el dominio, y si era más me cambiaba totalmente el ejercicio, así que qué suerte que no hemos dado cuenta. El dominio de la función h. ¿Qué van a hacer para calcular el dominio de h? Los reales menos, más menos la raíz de 3. Bien, ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Por las dudas lo voy a calcular, porque siempre hay errores que cometen en ¿está bien? Así que me ayudan. ¿Cómo hacemos para saber que los valores que tengo que sacar son raíz de 3 y menos raíz de 3? Y bueno, planteamos la ecuación de que esto sea igual a 0. X cuadrado menos 3 igual a 0. Y de ahí despejamos. ¿Cómo despejo? Bueno, paso el 3 para el otro lado, es decir, sumo 3 en ambos miembros y me queda x cuadrado igual a 3. Y ahora para despejar el cuadrado, La raíz. Raíz en los dos lados. exactamente, nos queda raíz cuadrada en ambos miembros. ¿Y qué es la raíz cuadrada de x al cuadrado? El valor absoluto de x. Valor absoluto de x igual a raíz de 3. Y si yo tengo valor absoluto de x igual a raíz de 3, eso significa que x, ¿qué valores puede tomar? Más. Más o menos raíz. No. ¿Cuál es el error más común en este ejercicio? Al despejar el cuadrado, lo pasan directamente como raíz y se olvidan de las dos posibilidades. ¿Está bien? Si ustedes trabajan con el valor absoluto, es imposible que se olviden de que son dos posibilidades. La mayoría solamente se queda con la opción positiva como resultado. Y eso obviamente estaría mal, ¿está bien? Entonces, está bueno que trabajen con el valor absoluto para que se acuerden. Y si no se acuerdan, si no sacan raíz cuadrada, cuando pasa un cuadrado o cualquier potencia par, siempre me dan dos soluciones. La agregan ustedes, si no quieren trabajar con el valor absoluto. Pero traten de acostumbrarse a trabajar con el valor absoluto. Bien, entonces, y miren, ¿eso qué quiere decir? Que los valores que tengo que sacar son el más raíz de 3 y el menos raíz de 3. Entonces, ¿cuál sería el dominio de h? ¿Dominio de h? Más menos raíz de 3. Todos los reales. Eso. Todos los reales, excepto el más menos raíz de 3. Bueno, que lo pongamos como menos raíz de 3. Raíz de 3. Todos los reales, excepto esos dos que están ahí. ¿Está bien? Está muy cerca la pantalla, profesora. ¿Está muy cerca? Pero es para que vean bien después. ¿Ahí está mejor? Dominio de h, todos los reales, más menos raíz de 3. ¿Está bien? Sí. Bien. Si ustedes sacaban la otra, ¿y ese dominio es simétrico o no es simétrico con respecto al origen? Si yo tengo todos los reales, pero saco raíz de 3 y también lo saco al menos raíz de 3. Sí, es simétrico. Sí, es Acá está el teorema del menor. ¿Cómo? El Perdón. teorema del menor. No te escucho bien. Hay que hacer menos raíz de 3 menor que x menor que raíz de 3. No, porque eso me daría solo el intervalo del medio. Yo quiero todo. Ahora sí tengo colores, lo podría pintar. Esta vez queremos todo. Ay, mira, se me ha manchado el rojo. Todo excepto el raíz de 3 y el menos raíz de 3. Otra forma de escribirlo, si lo quieren escribir como intervalo, si lo queremos escribir como desigualdad quedaría bien complicado. No conviene escribirlo como desigualdad. Pero si queremos escribirlo como intervalo, sería de menos infinito a menos raíz de 3, unido de menos raíz de 3 a raíz de 3, todos abiertos los intervalos, y unido de raíz de 3 a infinito, todos intervalos abiertos. Eso sería escrito como intervalo. ¿Está bien? ¿Quieren que lo escriba ahí abajo? ¿Como intervalo? No. Sí, ahí está bien. ¿Está bien? Bueno. Tarea para casa, lo tienen que escribir como intervalo.
Entonces, lo que quiero que vean es que el raíz de 3 que no estaba tampoco está su opuesto, y de todos los otros números sí están los opuestos. Entonces el dominio sí es simétrico y por lo tanto puedo estudiar la paridad. Si yo no hubiese despejado mal acá y lo hubiera sacado solo al raíz de 3, ¿el dominio me daba simétrico si solo lo saco al raíz de 3? No. No. Y no, porque me falta, porque está el menos raíz de 3, pero no está su opuesto. ¿Está bien? No. Entonces, sí, y si no me da simétrico el dominio, ya ahí directamente digo, no tiene paridad, ya no tengo que hacer más nada. Ese sí hubiese sido un error que me lleva a cambiar completamente el ejercicio. ¿Está bien? Así que cuidado con eso. Ahora, como sé que el dominio es simétrico, ¿qué tengo que hacer? Analizar la paridad. Exactamente, ¿qué sería calcular? H Menos X. De menos X. en menos X. Exactamente. ¿Qué significa calcular h de menos X? Todo donde aparece. Profesora, X. disculpe. Sí. Decime. Cuando vamos calculando el dominio, vamos anotando todo. Por ejemplo, dominio de H es un dominio simétrico. Calculo la paridad, o eso no es necesario poner. No, no es necesario. Yo lo escribí en el ejercicio anterior porque para ir aclarándoles a ustedes. Pero si lo quieren escribir no está mal, es más, les va a ayudar a recordarlo. ¿Está bien? Pero Bien, fíjense bien. que acá yo directamente ya lo puse al Gracias. dominio y ya me fui a calcular. Y bien, de nada. Y lo que dice Juliano, tampoco, que como le ha respondido Facundo muy bien, tampoco es necesario graficar la recta. Yo lo hago como ayuda visual para entender mejor el ejercicio. Para que vean que sí es simétrico. Creo que sirve. Si no sirve, me avisan, así lo dejo de hacer. Pero no, esto no haría falta. Directamente calculo el dominio, me doy cuenta que es simétrico y paso a calcular el h de menos x. Profe, ¿por qué menos X? Porque lo que queremos ver es que se cumple alguna de las dos condiciones de paridad o imparidad. ¿Cuál era la de paridad? Que h de menos x tiene que ser igual a h de x. Y la de impar es que h de menos x, espera, déjame que deje entrar a, ¿sí? Y la condición de que sea impar es la misma, pero acá me tiene que dar menos h de x. No es la misma, parecida, pero acá me tiene que dar menos h de x. Entonces, para las dos necesito h de menos x. Lo que va a cambiar va a ser el resultado. Si yo llego a esto es porque es par, y si yo llego a esto es porque es impar. Pero para ambas condiciones necesito calcular el h de menos x. ¿Está bien? Ah, sí, profe, gracias. Bien, de nada. Entonces, siempre lo que vamos a tener que hacer es calcular h menos x para ver si llego a alguna de las dos opciones. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos las x por Menos X. menos x. Eso es calcular h de menos x. Entonces me quedaría valor absoluto de menos x. Y acá me quedaría menos x al cuadrado. Perfecto. Menos 3. Ahora, cálculo auxiliar. ¿Hay espacio acá? Sí. Cálculo auxiliar. No hace falta que hagan el cálculo auxiliar, esto se hace directamente. Yo lo hago para que les queden ideas, que sepan que se puede usar siempre. El valor absoluto de menos x siempre va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto de x. ¿Sabían eso o no? Profesora, no sé si a mí, pero yo está muy cerca de la pantalla que no la puedo ver. Gira la pantalla. Si están con el celular, pónganlo en horizontal a la pantalla y ahí se ve. Eso. Bien, gracias. Ponela del giral. ¿Podés? ¿Has podido? Ah, ya. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien, bueno. Entonces, ¿sabían que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x? Sí. No sabía. Sí.
Bien. Bueno, para los que no sabían, ese es uno de los truquitos que vamos a usar para estudiar la paridad, ¿está bien? Y así que de ahora en más, acuérdense siempre. Siempre que me aparezca valor absoluto de menos x, lo podemos cambiar por el valor absoluto de x, ¿sí? Eso lo podemos demostrar si quieren, no es complicado. O si quieren pueden probar. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 1 es igual al valor absoluto de 1. El valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de 2. Los dos me dan 2 positivos. Entonces siempre el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Y ya hemos dicho que si yo tengo menos x al cuadrado, ¿eso a qué es igual? A x cuadrado. A x al cuadrado. Entonces, siempre que me aparezca esto, lo puedo reemplazar por esto. Y al revés. Y lo mismo con esto. Entonces, ¿qué me quedaría? Que h de menos x es igual a... ¿A esto por qué lo reemplazo? Valor absoluto de x. Por el valor absoluto de x. ¿Y a esto por qué lo reemplazo? X cuadrado. Por x al cuadrado. Menos 3. Y fíjense que en este caso, al calcular estos dos valores, ¿sí? Llegamos a una expresión que, ¿cómo es con la primera? Igual. Es exactamente igual a la primera. Entonces hemos llegado a que para, como este era un x cualquiera del dominio, hemos llegado a que para cualquier x del dominio, h de menos x es igual, esto es h de x, a h de x. ¿Me han seguido? Sí. ¿Conclusión? Es par. Exactamente. Por lo tanto, h es par. Sí, esto marea un poquito, como había dicho hace... Por eso quiero tratar de ir paso a paso y si alguien no entiende algo, me avisa. La idea general es esa. Me dan la función. La calculo en menos x porque quiero llegar o que me dé h de x o que me dé h de menos x. La calculo en menos x. ¿Qué significa eso? Reemplazar todo donde decía x por menos x. Una vez que hemos hecho eso, tratamos de resolver lo que aparece. Para eso vamos a usar los truquitos que ya hemos explicado. Este valor absoluto sé que es igual a este valor absoluto. Esto sé que es igual a esto. Y en este caso, al acomodar la expresión, al calcularla, llegamos a que es la misma que teníamos antes. Y por lo tanto, podemos concluir que la función es par. Recién no hemos llegado a la misma, hemos llegado a la apuesta, entonces hemos concluido que h era impar. Y podría pasar que no llegue a ninguna de las dos. ¿Pero hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, ¿quieren que hagamos un ejemplo donde no me dé ni par ni impar? Bueno. Sí. Bueno, Bueno, veamos. Entonces, ¿puedo borrar ya? Sí, nombre y email. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Espero? Sí, bien. Bueno, si alguien no quiere que borre, me avisa antes de que termine de borrar. Con razón decía que veía muy cerca. Veamos. Entonces, 10D. No, ejemplo. Ejemplo. ¿Cómo era un ejemplo fácil? Bueno, a ver. F de x igual a x al cubo más x al cuadrado. Bueno, más 3x al cuadrado. Ahí está fácil el ejemplo. ¿Quieren que le ponga un cociente o ahí está bien? Como usted quiera, profe. Bueno, lo dejemos ahí. Así el dominio sea más fácil. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Todos los reales. El dominio de f son todos los reales. ¿Sí? Por lo tanto, ¿el dominio es simétrico respecto al origen o no? sí. Sí es simétrico, porque si son todos los números reales, seguro que de todos los números voy a tener el opuesto. Son todos los números. ¿Está bien? Si está el 2, va a estar el menos 2. Si está el 3, va a estar el menos 3. Y así. Porque el dominio son todos. Entonces, siempre que el dominio sea todos los reales, seguro que es simétrico.
Y, por lo tanto, tiene sentido calcular la paridad. ¿Y qué debería calcular? F de menos X. F de menos X. ¿Qué significa reemplazar la X por? Menos X. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Menos X al cubo, reemplazo la X, más 3 por menos X al cuadrado. Sí, Bien, al cuadrado. al cuadrado. Y acá, ya hemos dicho que cuando yo tengo menos X al cubo, eso es lo mismo que sacar los paréntesis, entonces me quedaría menos X al cubo directamente. Y acá, cuando tengo menos X al cuadrado, ¿a qué era igual? X al cuadrado. Positivo. X al cuadrado positivo. ¿Está bien? Entonces llegamos a esta expresión que, fíjense, ¿me da parecida a la de arriba? Bueno, parecida sí. ¿Me da igual a la de arriba? ¿Es igual? No, no es igual. No es igual, porque acá sí tengo el más, pero acá tengo un menos, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Y si yo sacara un signo menos factor común de esta expresión, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos, para ver si es menos f de x, porque la opción es que sea o f de x o menos f de x. Entonces saco el signo menos factor común, ¿y qué hacía el signo menos? Me cambiaba los signos. Entonces me va a quedar más x al cubo menos 3x al cuadrado. Pero de todas formas, esta expresión que me queda acá, ¿es igual a la de arriba? No. Tampoco es igual a la de arriba. Entonces esto es distinto de f de x y también es distinto de menos f de x. No es ni f de x ni menos f de x. Y no hay forma de que lo acomode para que sea ninguna de las dos. Ya hemos intentado sacar factor común, hemos calculado, no hay forma de que lo acomodemos. Por lo tanto, No hay paridad. F no tiene paridad. A pesar de que el dominio es simétrico, fíjense, o sea, que el dominio sea simétrico no me garantiza la paridad de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que su gráfica no va a ser simétrica respecto a nada. O sea, hay un montón de ejemplos de funciones que tienen gráficas no simétricas. Pasa lo que sea por ahí. Entonces, la gráfica no es simétrica respecto a nada. Eso es lo que quiere decir que la función no sea par ni impar. ¿Se entiende la idea? ¿Más o menos? Sí. Bien, buenísimo. Sí, profe. Eso sería entonces en forma analítica y en forma gráfica. Bueno, ahora ha quedado clarísimo todo lo de paridad porque el 11 ya es otra cosa, si no me equivoco. A ver, ¿qué es el 11? Sí. Vamos a seguir usando, pero sí, ya es otra cosa. ¿Se ha entendido bien lo que significa entonces que una función sea par o impar en forma gráfica, en forma analítica, en todas las formas? Sí. Buenísimo. Bien, entonces, ténganlo en cuenta, seguro siempre va al parcial, al evaluativo, a todo va, así que seguro va. Para los que han llegado tarde, si no se han enterado todavía, hay un cuestionario después de Semana Santa, así que vayan estudiando, no se queden, vayan a las consultas, consultas virtuales y también consultas por foro, todo tipo de... ¿Después de cuándo, profe? Después de Semana Santa. La semana después de Semana Santa va a ser el cuestionario. Así. O sea que falta poco, así que vayan estudiando y haciendo el ejercicio, no se queden. Vamos al 11, al 11B. 11B. El 11B, estamos bien con el tiempo, nos quedan 2 ejercicios. Profe, disculpe. Sí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo va a subir el video a YouTube? Mañana, yo les decía a los chicos, la semana pasada me olvidé, así que mañana voy a subir los de la semana pasada y los de esta. Lo que pasa es que los viernes termino muy... Bien. Termino después de las 11 de la noche y ya llego muerta y me he olvidado. Así que seguro que... Bien. Bien. Bien, profe, gracias. De nada. Entonces, dice, el 11 dice, determine dominios, ceros y gráfica, y esboce la gráfica, no es la idea hacer una gráfica completa, de las siguientes funciones. Entonces, tenemos la función h,
que se define por esta ecuación. Raíz h de x igual a 25 menos x al cuadrado. Bien. Esa sería nuestra función. Y nos pide dominio, ceros y esbozar la gráfica. Entonces, vamos con el dominio. ¿Qué tenemos que hacer para el dominio de esta función? ¿Qué tipo de raíz es? Par. Cuadrada. Cuadrada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo tiene que ser todo lo que está en el interior de la raíz? Puede ser Mayor o negativo. igual. Eso, mayor o igual que 0. No puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para el dominio de la función, vamos a necesitar que todo esto sea mayor o igual que 0. Bien. ¿Y cómo despejamos, cómo resolvemos esta desigualdad? En realidad hay distintas formas, así que quiero que me digan alguna. Diferencia A ver. cuadrada. Bueno, esa es una de las formas. Podríamos hacer diferencia de cuadrados y trabajar con la tablita de los signos que hemos aprendido en el módulo 0. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Y también podemos despejar la x Sí. porque en este caso, por suerte, no me aparece otra x acá. Entonces podría directamente despejarle la x. ¿Está bien? Sumar x al cuadrado en ambos miembros. Entonces, esa sería una forma más directa en este caso. Sí se podría hacer con Sería diferencia de 5. cuadrados. Casi. Vamos por parte. Entonces, primero, supongamos que yo elijo despejar la x. Porque es más directo, sí va a ser conveniente. Sumo x cuadrado en ambos lados, entonces me queda 25 mayor o igual que x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Pasa en cuadrado. Para pasar el cuadrado, lo que se hace, igual que hemos hecho hace un ratito, es sacar la Aplico raíz cuadrado. en raíz ambos cuadrada en los miembros. ¿Y qué es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Valor Valor absoluto. absoluto. Valor absoluto de x. Acá sí me queda 5, pero acá me queda valor absoluto de x menor o igual que 5. ¿Está bien? Que lo voy a poner al revés porque me gusta mejor cómo queda. Valor absoluto de x menor o igual que 5. ¿Es lo mismo esto que lo que está arriba? Sí. Es lo mismo. ¿Ya? Igual que Ah. más menos 5. ¿Cómo? ¿No sería menor o igual que más menos 5? No. Buena observación esa. Y es algo que les iba a preguntar. Cuando yo paso la raíz como cuadrado, generalmente lo que uno pone es un más menos 5 cuando despejen una ecuación. Para desigualdad está mal, esto no tiene sentido. Acá que estoy diciendo, x es menor que 5 y menor que menos 5, estoy diciendo, ¿te das cuenta? Que simbólicamente no tiene sentido eso. O sea, así que no lo escriban porque está mal, porque no tiene sentido simbólicamente, ¿está bien? Entonces, lo correcto es escribir valor absoluto de x menor o igual que 5 y acá usar la propiedad del valor absoluto que hemos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan que había dos propiedades? Sí, no me la Sí. acuerdo, profe. Pero sí, sí. Cuando era mayor y cuando era menor. Eso. O capaz que he entendido mal lo que me has querido decir, porque ahora sí en la propiedad sí me dice qué cosa. Que si yo tengo valor absoluto de A menor o igual que K, eso pasa así solo si que A está entre menos K y K. ¿Eso era lo que me habías querido decir Sí. hace un rato? Bueno, entonces estaba bien. Lo que estaría mal es poner un más menos 5 acá. Eso estaría mal. Pero, si yo uso la propiedad del valor absoluto, lo mismo me queda entre menos 5 y 5. Entonces, ahí capaz que he entendido mal yo lo que me has dicho. Y esta sería la forma correcta de resolver esa desigualdad. ¿Está bien? Es el teorema del menor, ¿verdad? Vamos. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Perdón? Es que a veces escucho despacito. ¿Será que tengo bajo? ¿Será que tengo bajo el volumen? No, está al máximo. ¿Me decís de nuevo, por favor? Si viene a ser el teorema del menor.
En realidad lo conocemos como las propiedades del valor absoluto referidas a la desigualdad. Así lo hemos visto. Profe, esa propiedad sí está en el PDF, ¿verdad? En el PDF de valor absoluto, en ese está, Bien. en el primero. Bien. Está junto con otras 4. Esta es una, estamos usando la segunda, si no me equivoco. ¿Sí? Ok. Gracias. Y se llama así, de nada. Propiedades del valor absoluto referidas a la desigualdad. Así se llaman las propiedades. Y son muy importantes. Hay 2 que son muy importantes ahí que sí o sí las tienen que saber, así que véanlas de nuevo, ¿sí? Esta es una de las importantes, que nos permite resolver una desigualdad con valor absoluto. O sea, esta la vamos a usar siempre la vamos a usar. Así que sí o sí se las tienen que acordar, a esta por lo menos. ¿Está bien? Digamos. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Qué? Profe, sí. Profe, ahí dice, o sea, valor absoluto de A menor o igual que K. Menor o igual que K, sí. O sea, está generalizada para A y K. ¿Y qué es lo bueno de esta propiedad? Que pasamos de esta desigualdad a una que no tiene valor absoluto, por eso nos permite resolver las desigualdades. Si yo tengo una desigualdad con valor absoluto, la transformo a una que no tiene valor absoluto usando la propiedad. En este caso ya nos da directamente el resultado, porque ¿qué intervalo corresponde a esto? Menos 5 y 5. Exactamente. Ese sería el intervalo cerrado menos 5, 5. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿no sería de menos infinito a menos 5? No. Mira, ya te lo muestro gráficamente. A ver. Esa es la otra. Esa es la otra propiedad. La otra propiedad es cuando yo tengo el valor absoluto mayor. Cuando el valor absoluto es menor, siempre me va a dar la parte del medio. Casi siempre, generalmente la mayoría de las veces. Y cuando yo tengo el mayor, esa es la que me da la parte de afuera. ¿Sí? Pero, en este caso, si no lo logras ver, si no te acordás, siempre ayuda la gráfica. ¿Está bien? ¿Cómo hago para graficar? Acá dice x mayor que menos 5. O sea que de menos 5 me tengo que ir para los mayores, para la derecha. Y por otro lado, al mismo tiempo, x es menor que 5. O sea que de 5 me tengo que ir para los más chicos, para la izquierda. Entonces, quiero que se cumpla esto y esto al mismo tiempo, que x sea más grande que menos 5 y al mismo tiempo sea más chico que 5, y por eso me queda el intervalo entre menos 5 y 5. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien, de nada, ahí estamos. Generalmente cuando uno no lo logra ver al intervalo así, conviene graficarlo. Bueno, para eso hay que saber graficarlos también. Creo yo, Profe, por lo menos, sí me ayuda la gráfica. Sí, decime. nosotros directamente ponemos el círculo cerrado en menos 5 y en 5. Exactamente, si se dan cuenta y no les hace falta la gráfica, directamente lo ponemos así al intervalo, de menos 5 a 5. ¿Está bien? Hice esta aclaración solamente por si no lo estaban viendo bien al intervalo. Pero directamente ese es el intervalo menos 5, 5 cerrado. ¿Está bien? Y como en realidad tampoco nos pedía la gráfica del intervalo, no hace falta que lo hagan. Pero siempre es bueno hacerlo si están confundidos y no se acuerdan exactamente cuál es. Ayuda mucho, por lo menos yo creo, la gráfica para verlo. Sería el intervalo menos 5, 5 cerrado. ¿Está bien? ¿Mejor? Sí. Buenísimo. Bien. ¿Y es simétrico o no es simétrico? Respecto al origen. Sí es simétrico respecto al origen. Tengo todos los números entre 0 y 5 y también están todos los opuestos entre menos 5 y 0. Así que sí es simétrico respecto al origen.
Ahora, no era un ejercicio de paridad pero, ¿qué nos pedía? Nos pedía el dominio, los ceros y la gráfica. Pero si el dominio es simétrico, ¿ustedes qué creen? ¿Va a ser bueno conocer la paridad, sí o no? ¿Qué les parece? Para graficar, ¿es bueno saber la paridad o no? Sí. ¿Por qué? Sí, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si es par, es simétrica. Entonces, lo que haga para un lado, lo voy a repetir para el otro. Y voy a tener que estudiar solo un lado de la función. ¿Está bien? Y si fuera impar, lo mismo. Estudio solo el lado positivo y lo repito por simetría para abajo. ¿Está bien? Entonces, es bueno, siempre que quiera graficar, saber si la función es par o impar. En este caso, como el dominio nos ha dado simétrico, podemos estudiar la paridad. ¿Qué significaría estudiar la paridad de esta función? Sacar el ¿Más fuerte? valor de h menos x. Perfecto, exactamente. Calculamos h de menos x, muy bien. ¿Qué significaría reemplazar la x, el 25 queda como está, y la x la reemplazo por menos x. Pero menos x al cuadrado ya hemos visto que es igual a ¿qué? X positivo. Exactamente. Entonces, fíjense, esta está fácil por suerte. ¿Cómo queda la expresión? Igual. H de menos x es igual a h de x. Y por lo tanto, ¿cómo es h? Par. H es par. Eso quiere decir que yo voy a dibujar solo el lado positivo y el otro ya lo hago simétrico. ¿Está bien? Vamos con lo otro que nos pedía el ejercicio, que son los ceros. Yo quería que me alcance el paso. Bueno, ¿saben qué? Ya lo hemos calculado la paridad. Voy a dejar acá el resultado h es par. Y voy a borrar eso para hacer los ceros al lado. ¿Puedo? ¿Borrar la Sí, paridad? pero- Sí, borrar la paridad, porque no es parte de la ejercicio en realidad. Bien. Sí, bueno. Bien. Es fácil, sí les va a salir sin hacer. Es muy fácil. Solo quiero el resultado de que es par. Cualquier cosa, tarea para ustedes probar que es par. Y ahora quiero los ceros. Ceros de h. ¿Se acuerdan cómo se sacaban los ceros? Los ceros eran los valores que cuando yo los reemplazaba, el resultado de la función era igual a 0. ¿Eran los valores que X no debía tomar? No, sí los puede tomar, pero son los que cuando yo los reemplazo, el resultado me va a dar 0. Entonces, para calcularlos, lo que tenemos que hacer es igualar la función Cero. a 0. Entonces, yo quiero saber para qué valores de x la función me da 0. Los ceros, en realidad, ¿por qué sirven? Porque nos van a dar los puntos de intersección con la abscisa del punto de intersección con el eje X. Por eso son importantes los ceros. Y en el contexto de algún problema, en la física, significan cosas. Por ejemplo, puede ser cuando la temperatura de un cultivo de bacterias me da 0. O sea, los ceros son importantes en el contexto de algún problema siempre. Por eso son parte de lo que estudiamos. En análisis, particularmente, lo que nos da son puntos de paso de la función. Por eso los marcamos. Pero en el contexto de otras áreas, también son importantes. Son muy importantes los ceros de una función. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos h de x igual a 0. Y despejamos. Fíjense que es muy parecida. Pero esta es ecuación y esta es desigualdad. ¿Sí? Y al X lo reemplaza con 5, menos 5 al cuadrado, no sería 25, y 25 menos 25 es 0. Totalmente. 5 es uno de los ceros y menos 5 es el otro. Pero lo vamos a encontrar. Pero sí, los ceros son 5 Claro, y menos 5. Está bien, está muy bien. En el examen, si llega a ser presencial y virtual, y ustedes se dan cuenta de esas cosas, traten de justificarlas, ¿sí? Porque si aparecen los números y no sabemos de dónde salen, muchas veces se puede pensar que los números son copiados, ¿está bien? Entonces, todos los cálculos que hagan, traten de ¿Cómo, profe? justificarlos.
que si uno se puede dar cuenta mentalmente, es fácil, que acá los valores que anulan a esto son 5 y menos 5. Ya teniendo experiencia, uno se puede dar cuenta. Pero no los pongan directamente, traten de justificarlo, porque a veces cuando aparecen de la nada los números, uno puede pensar que son copiados, ¿está bien? Entonces siempre traten de justificar de dónde sale. Que la justificación sería resolver la ecuación. ¿Sí? Profesora, una preguntita nada más. Decime. ¿El parcial será presencial o virtual? Y no sabemos todavía, pero esperemos que sea presencial. Pero no sabemos todavía. Bien. Entonces, ¿cómo despejo? Y cerca de la semana de la primera semana de mayo, primero o segunda de mayo suele ser la fecha del primer parcial. En realidad ya están fijadas las fechas, pero no me acuerdo en el calendario académico. Si no tiene ninguna modificación, el calendario que ha propuesto la facultad, deberían estar las fechas ahí. No me las acuerdo ahora. Para la clase que viene prometo acordarme, fijarme. Entonces, pero aproximadamente es la primera semana de mayo, segunda semana de mayo. Para despejar esta ecuación, si yo tengo una raíz cuadrada igual a 0, esto tiene que ser 0. Y esto es una ecuación. Esta sí la despejo pasando la x por el otro lado. ¿Y cómo saco el cuadrado? Raíz en ambos miembros. Raíz en ambos miembros. Lo que me queda, valor absoluto de x igual a 5, y por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? Más menos 5. Más menos 5, perfecto. Porque si el valor absoluto de x es igual a 5, x o vale 5 o vale menos 5. Tengo las dos posibilidades. Las dos me dan valor absoluto igual a 5. Entonces, para encontrar los ceros, hay alguien que me está haciendo eco. Francisco, apaga el micrófono. Un ratito, después lo prende. Profe, Sí, ¿cómo bien. he hecho para sacar la raíz que abarca el 25 y el menos x cuadrado? Bien, esta raíz. Para Sí. que una raíz sea igual a 0, lo del interior tiene que ser 0, es la única posibilidad. Porque de la raíz de ¿cuánto me da 0? La raíz de 0. de 0. Entonces, para que una raíz me dé 0, esto tiene que ser igual a 0. ¿Lo Claro. ves? Sí. Otra forma de verlo, esto pasa como cuadrado para el otro lado y 0 al cuadrado es... 0. Esa sería otra forma de verlo. La primera que dije es la más correcta matemáticamente, ¿está bien? Ok. Pero las dos Bien. están bien. Y bien, entonces, como tengo la raíz igual a 0, seguro esto tiene que ser 0. Y de ahí ya me queda una ecuación sencilla para despejar. Paso el x al cuadrado, estoy repitiendo porque me han pedido, ¿sí? Entonces me queda x al cuadrado igual a 25, saco raíz en ambos miembros, y la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. ¿Sí? Sí. Entonces me queda valor absoluto de x igual a 5. Para que el valor absoluto de x sea 5, eso quiere decir que x vale o 5 o menos 5, porque el valor absoluto de cualquiera de esos dos me da 5, ¿sí o no? ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 5? 5. Exactamente. Y el de 5 también es Sí, 5. 5. Entonces, por eso es que tengo dos opciones acá. Son los valores que cuando le calculo el valor absoluto me da 5 como resultado. ¿Mejor ahí? Sí, profe. Gracias. Buenísimo. De nada. Entonces, ya tenemos los... esperen, no hemos terminado. Una vez que resuelvo la ecuación, me tengo que fijar que estos valores pertenezcan al dominio. Porque no sé si se acuerdan de la clase pasada, creo que no hemos llegado a ese ejercicio. Cuando uno encuentra los ceros, hay veces que no estoy, lo que estoy haciendo es resolver esta ecuación. Los resultados de la ecuación no tienen por qué ser ceros de la función. Para que sean ceros, tienen que pertenecer al dominio. Entonces, resuelvo la ecuación y me fijo si pertenecen al dominio.
¿Pertenecen el 5 y el menos 5 al dominio? Sí. Sí. Sí, pertenecen. Y Sí. recién puedo confirmar que los ceros son 5 menos 5. Pero acuérdense de eso, ¿no? Si quieren, anoten ahí para que no se olviden. Una vez que resuelvo la ecuación, me tengo que fijar si pertenecen los resultados al dominio. Si el dominio hubiera sido abierto acá, por ejemplo, ¿eran ceros o no eran ceros? No. ¿Cuál era cero y cuál no era cero? 5 era 0. No, es menos 5 no. 0 y menos 5 no, exactamente. Bien. Estamos bien entonces, perfecto. Bien. Entonces, ¿por Profe, qué? una pregunta. Sí. Con ese dominio, ¿puedo, con respecto a la paridad, ¿Con el dominio de recién? ¿Con este? sí, Con ese ya no sería par. sí, Ya no sería par. Ya no no puedo. con el anterior, digamos. Con el cerrado. Con Ahí el sería cerrado. par, o sea, podría analizar paridad con ese dominio. Sí, la he analizado recién, pero la he borrado. Y hemos llegado a la conclusión de que era par. ¿Y por qué Bien. La he borrado? Porque no era lo que me pedía el ejercicio, pero sí nos va a ayudar para la gráfica. El ejercicio No, sí, perfecto. nos pedía dominio y ceros, pero sí nos sirve la paridad para la gráfica, por eso quería que lo calculemos, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo el dominio y los ceros, vamos a pasar a graficar. ¿Puedo borrar? Esperen, antes de borrar. Bien, antes de borrar quiero que comparen cómo hemos resuelto la igualdad y la desigualdad, que fíjense que son muy parecidas porque la expresión es la misma, ¿sí? Y esta está comparada con 0 y esta también está igualada a 0. Hemos resuelto casi de la misma forma, excepto al final. Al final, acá tengo que usar la propiedad del valor absoluto. Y acá lo que uso es la definición del valor absoluto. El error más común es al final en la desigualdad. Al final en la igualdad lo hacen bien, pero al final en la desigualdad quieren hacer lo mismo que se hace acá y eso no estaría bien. Se olvidan. Si hacen eso, lo que pasa es que no saben qué intervalo elegir, si elegir la parte del medio, si elegir la parte de los costados. Entonces es importante que se acuerden bien de las propiedades del valor absoluto ahí. Así que para la clase que viene, macheteen las propiedades. Para el examen no las pueden machetear, ¿está bien? Pero para la clase que viene sí, ténganlas a mano estas propiedades, así se las van aprendiendo. ¿Estamos? Sí. Consejo. Sí. Bien, buenísimo. Profe, ¿cuándo es el cuestionario? El cuestionario es después de Semana Santa. Así que tienen todo Jueves Santo, Viernes Santo, sábado y domingo y para repasar. Profe, el cuestionario es igual que ¿Qué en el sería? cursillo. ¿Cómo? El cuestionario es igual que en el cursillo de ingreso. No sé realmente cómo era en el cursillo de ingreso. Que, por ejemplo, hacemos uno y después podemos hacer otro y nos damos otro ejercicio. Sí van a tener dos posibilidades. Ah, bien. Eso es por si se les cae internet cuando están rindiendo, se les da otra posibilidad. ¿Sí? Ah, bueno. Profe, ¿y qué temas se verían? La idea es que no se le caiga más de una vez internet cuando están rindiendo. ¿Está bien? ¿Qué temas se verían? Todo lo que veamos hasta Semana Santa. ¿Profe, solo práctica o también teoría? Solo práctica. Solo práctica, van a ser ejercicios cortos, directos y ¿qué más? Va a durar media hora el evaluativo, ¿sí? El cuestionario, y lo van a poder realizar en cualquier momento durante los 4 días que esté habilitado. Así que traten de asegurarse que les ande bien internet y todo, así no tengan problemas. ¿Estamos? Sí, Profe, Traten de no elegir el mismo horario, así no se colapsa la página. Sí, decime de nuevo, disculpa. sí, ¿cuántos ejercicios? Para, es que como que se corta. Decime de nuevo. Es que me anda mal. ¿Cuántos ejercicios? ¿Cuántos ejercicios son? Creería que 4. Creería, pero no estoy segura. Pero en un principio hemos pensado más o menos en 4 ejercicios. Cortitos, fáciles, porque tienen media hora para hacerlo, así que no se asusten tanto, pero sí practiquen, ¿sí? Algo de este estilo, de calcular un dominio de esta forma, seguro puede ir.
¿Está bien? Algo de paridad también seguro puede ir, ¿sí? Así que practiquen esa parte. ¿Estamos? Sí. Profesora, ¿podremos hacer uno más del 11? Para, que todavía no hemos terminado este. Todavía no hemos terminado este. Entonces, puedo borrar esta. Quería que comparen cómo se resuelve una ecuación y una desigualdad, y ahora nos falta la gráfica, ¿sí? Entonces, para la gráfica siempre es conveniente tener resumido lo que hemos encontrado. Hemos encontrado que el dominio era el intervalo menos 5, 5. O sea que mi gráfica tiene que ocupar todos esos valores de x, sí o sí. Eso es lo que quiere decir que el dominio sea menos 5, 5. Que los ceros son menos 5 y 5. Eso es muy bueno porque nos da punto de paso de la función, ya les voy a decir. Y que h es par. Y eso también es muy bueno porque quiere decir que su gráfica es simétrica. Voy a marcar solo lo que pasa para un lado y repito por simetría para el otro. Entonces, ya he dicho que el dominio sea entre menos 5 y 5, significa que voy a tener que ocupar todos los valores entre 5 y menos 5. Por otro lado, sé que los ceros son menos 5 y 5. Quiere decir que cuando x vale menos 5, esto quiere decir que si x es igual a menos 5, y vale 0. Y eso nos da un punto de la gráfica de la función. ¿Cuál sería el punto que tiene menos 5, 0? Menos 5x, 0 en y. El punto menos 5, 0, que está acá sobre el eje. Entonces sé que la función pasa por ahí. Y también sé que cuando x vale 5, y vale 0. Porque justamente eso es lo que significa que 5 sea un 0. Que cuando x vale 5, la función me da 0. O sea, ¿qué punto me da esto? El punto 5, 0, que son los puntos de intersección con el eje X. Sabemos que seguro la función pasa por ahí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Sí. Ahora, lo otro que sabemos que como son los únicos ceros, la gráfica de la función no va a cortar de nuevo, porque son los únicos ceros que he encontrado. No encontré más ceros. Por otro lado, si me fijo que esto es una raíz cuadrada, veo que el resultado siempre va a ser positivo, porque las raíces nos dan números positivos como resultado. O sea que mi función tiene que tener valores positivos, se va para arriba. Y como sé que la función es par, podría calcularla en 0, como para tener una idea de por dónde pasa. Entonces, cálculo auxiliar. Si x vale 0, entonces, ¿cuánto vale la función en 0? Como para tener un punto de paso. ¿Qué significa calcular h de 0? Reemplazar la x por 0. Me quedaría... Valdría 5. Me quedaría perfecto. Raíz de 25, que es 5. Eso quiere decir que ¿qué punto seguro pertenece a la gráfica de la función? 0, 5. 5. 0, 5. Muy bien. El punto 0, 5 pertenece a la gráfica de la función. Y no sé exactamente cómo va a ser la función, pero le puedo graficar algo así para este lado, y como es par, la grafico algo así para el otro lado. No sé cómo va a ser, podría ser cualquier cosa, ¿sí? En realidad yo sí sé cómo va a ser, pero ustedes no saben. ¿Y por qué sé que tiene que estar toda una línea llena y no tiene que haber huequitos? Porque el dominio es todo el intervalo menos 5, 5. ¿Está bien? Entonces seguro que tiene que ser algo que llene todo el intervalo menos 5, 5. No puede haber huecos en la función por el dominio. ¿Se ve eso o no se ve? Sí. ¿No? Sí, profe. Bien, entonces, si quieren pueden dar otros puntos de paso y marcarlos, ¿sí? Pero yo creo que con uno alcanza. Esto es un bosquejo simplemente. Todavía no tenemos las herramientas para hacer una gráfica perfecta de la función. Pero tenemos algunos datos. Ya tenemos algunos puntos de paso,
agregamos otro como para saber por dónde pasa, ¿sí? Y marcamos la gráfica. Exactamente cómo es, no sabemos, todavía no podemos saber. Más adelante vamos a aprender a hacer otras cosas, otros cálculos que nos van a permitir saber si la función es así, o es así, o es así, o qué forma tiene. Pero por ahora con esto alcanza. ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Alguien me había pedido que hagamos uno más del 11, pero veo que ya son las -10 y todavía nos falta uno. Justo a ese lo tenemos preparado en un Power, así que lo podemos ver rápido en menos de 5 minutitos, ¿les parece? Para que descansen antes de la próxima clase. ¿Sí? ¿Se animan o no se animan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, no estaban con muchas ganas. Bueno, dale, lo veamos. Y después la persona que se me había pedido que haga el 11, si quiere se queda un poquito y lo vemos, ¿sí? El ejercicio 14 es uno de los ejercicios de traslaciones. ¿Han logrado ver traslaciones en clase? Sí. Buenísimo. Ah, sí. Es fácil, no es complicado, ¿sí? Entonces, en este caso, nos da una función y nos pide que esbocemos la gráfica de las funciones a partir de ella. La función que vamos a conocer hoy es la 1 sobre x. No sé si ya la conocen a la gráfica de la función 1 sobre x o no. ¿La conocen? Sí. Sí, sí. Buenísimo, están viendo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esta función y a partir de su gráfica vamos a hacer estas tres. Que fíjense, si yo tengo la función 1 sobre x y le sumo 3, significa que ¿qué estoy haciendo con la gráfica de la función? Moviéndolo 3 para la izquierda. Casi, este es para arriba. ¿Está bien? Para arriba, para arriba. Para arriba. Acá cuando le sumo adentro, este es para arriba, 3 para arriba. Acá cuando le sumo adentro, ahí sí es para la izquierda o para la derecha. Y en este caso que le estoy sumando, ¿para dónde sería? A la izquierda. Así es, muy bien. Y cuando le pongo el signo menos adelante, lo que hago es reflejarla con respecto al eje X, o sea, como un espejito con respecto al eje X. Eso es lo que nos está pidiendo. Subirla 3 unidades hacia arriba, moverla 4 unidades hacia la derecha, solo que acá el ejercicio tiene un error y está cambiado, es -4. Y esta es una reflexión con respecto al eje X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer la gráfica de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Que ya lo puse ahí. 0. ¿Cuánto no puede valer x? 0. 0 no puede valer x. Entonces el dominio son todos los reales excepto el 0. Que es un dominio, fíjense, simétrico, porque el único valorcito que no tengo es el 0. Y como el dominio es simétrico, podemos estudiar la paridad de la función. En este caso, sí. Entonces bueno, Ese es un caso especial. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Sí? Dígame. Profe, entonces la hipérbola nunca tocaría al 0, digamos, el eje... No, al eje ahí no lo toca. No. Así es. Bien. Ya vamos a ver, ya llegamos a la gráfica. El ejercicio no pide, pero como queremos ver la gráfica de la función, estudiamos la paridad. Calculamos f de menos x, y esto es, como yo les dije hace un ratito que el menos lo podía sacar adelante, o poner arriba, abajo o adelante, y era lo mismo, esto es menos f de x. Y si f de menos x es igual a menos f de x, ¿cómo es la función? Casi. Par. Justo la otra. Ah, impar. 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 F de menos x es menos f de x. Por lo tanto, f es impar. Y vamos a graficar la función. Como no la conocemos, y es la primera vez que la graficamos, vamos a dar valores para encontrar puntos. Si yo a x le doy 1, lo reemplazo acá, y el resultado me da... 1. 1. Si yo a x le doy 2, lo reemplazo acá, y el resultado me da... Un medio. Un medio. Lo mismo con 3. Para 3 me da 1/3. Para 1/3 me da 1 sobre 1/3 es 3. ¿Están de acuerdo con eso? Sí.
Buenísimo. Sí. Y 1 sobre 1/2, perfecto, me da 2. Como sé que la función es impar, me alcanza con estudiar los valores positivos, porque por simetría va a pasar lo mismo para los negativos. Eso es lo que dice esta aclaración, ¿sí? Entonces, ya les dije, verbalmente no hace falta que la leamos. Entonces, les muestro la gráfica de la función. Cuando x valía 1, la función valía 1, entonces tengo el punto 1, 1. Cuando x valía 2, valía 1/2, tengo el punto 2, 1/2. Acá tengo el punto 3, 1/3, y estos son el punto 1/2, 2, y el 1/3, 3 acabo de ver que está corrido. El 1/3, 3 estaría por acá. ¿Está bien? Entonces, estos son los puntos que hemos marcado recién en la tabla, y si los unimos, yo porque conozco la forma y ustedes a partir de ahora ya la conocen y la tienen que conocer, esta sería la gráfica de la función para el lado positivo. Como es impar, se repite para el lado negativo en forma simétrica con respecto al origen. El 1, 1 pasa por acá, al menos 1, menos 1. Este pasa por acá. Este pasa por acá. Y así. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Eso entonces ahora ya, a partir de hoy, se considera de gráfica conocida, la tienen que conocer sí o sí. Puntos, solamente alcanza con que marquen el 1, 1 y el menos 1, menos 1, y con que marquen así en forma asintótica hacia el eje de las X y hacia el eje de las Y. O sea, se tiene que acercar al eje de las X, se tiene que acercar al eje de las Y, pero no los toca. ¿Está bien? El rango, ¿cuál sería? Fíjense, tengo valores de la función por todo esto. No lo toca el eje de las X, pero después sigue. ¿Cuál es el único valor que no toma? 0. 0. Excepto el 0. Perfecto. Todos los reales excepto el 0 sería el rango. Muy bien. Así es. Y por si no sabían, esta se llama una hipérbola equilátera. Así como la gráfica de una función cuadrática se llama parábola, esta se llama hipérbola equilátera. Tiene un nombre. Bien. ¿Ha quedado claro entonces cómo van a graficar esta función? Marcan este punto, y después hacen aproximadamente. Es un bosquejo lo que se les pide. Ahora, a esta gráfica la tenemos que desplazar 3 hacia arriba. 3 hacia arriba. El dominio coincide con el anterior. Y la tenemos que desplazar 3 unidades hacia arriba, como han dicho. Perfecto, muy bien. Y esta sería la gráfica de la función desplazada 3 unidades hacia arriba. Lo que pasaba en el eje X, ahora pasa en la recta de ecuación y igual a 3. ¿Sí? El punto este se mueve 3 unidades hacia arriba, el punto este se mueve 3 unidades hacia arriba, y de ahí copio la gráfica. ¿Está bien? Y cambia el rango. Cambia el rango. ¿Cuál sería el rango ahora? ¿Cuál es el valor que no toma la función verde? Todos los reales menos 3. 3. Perfecto, muy bien. El rango son todos los reales excepto el 3. Muy bien. ¿Cómo estamos con la hora? Porque no me deja ver ahí. Re mal. Ya tenemos. 56. Sí, no. Esta que está Quedan acá. 5 minutos. Así es. Acá. Esta que está acá. Fíjense que decía más 4 y acá dice menos 4. No hemos corregido, perdón. Acá. Si es menos 4, significa que lo estoy desplazando 4 unidades. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. A la derecha. Hacia la derecha. Acá fíjense que cambia el rango, porque ¿cuál es el valor que no puede tomar la X? Menos 4. 4 no puede tomar. Así es. 4. Así es. Y como estoy sumando, restando dentro del argumento, como me han dicho, se desplaza 4 unidades hacia la derecha. Así que vamos a ver la gráfica. Entonces, todo lo que pasaba en el eje Y ahora se mueve 4 unidades hacia la derecha. Pasa en la recta. No es tan complicado. ¿Cómo? Sí, esto es fácil. Que no es tan complicado. Este es fácil, por suerte, porque si no, no íbamos a poder hacerlo en el tiempo que tenemos. ¿Y cuál es? ¿Acá el rango cambia o no cambia? Fíjense. No, cambia el dominio. Cambia el dominio, no cambia el rango, perfecto. El rango se mantiene y por lo tanto son todos los reales excepto el 0. ¿Ha quedado clara esta traslación? Sí.
Perfecto. Y Sí, vamos a la profe. última. Buenísimo. La última es cuando le pongo el signo menos adelante. Que justamente ponerle el signo menos adelante lo que hace es cambiar los valores. Lo que era positivo se vuelve negativo, lo que era negativo se vuelve positivo. Entonces, por eso es que se hace como un espejito con respecto al eje X. Ponerle el signo menos adelante implica una reflexión con respecto al eje de las X, que es lo que yo les digo, el espejito. Reflexión hace referencia a que es como un espejo. Entonces, todo lo que estaba acá positivo pasa para abajo, como un espejo con respecto al eje X. Y todo lo que era negativo pasa para arriba. Para el arriba. cuadrante 2, sí. Exactamente, para el segundo cuadrante, perfecto. Como un espejo con respecto al eje X. ¿Está bien? Eso es lo que es una reflexión. Todo esto como un espejo para abajo, todo esto como un espejo para arriba. El rango, ya le he puesto ahí, pero ¿cambia o no cambia? En este caso no cambia. Si fuera otra función, sí cambiaría. Solo por este caso no cambia. ¿Está bien? Bueno, y eso era lo último que nos pedía. Era la reflexión, esa es la única función. Así que, ¿se ha entendido el ejercicio, chicos? Más o menos, aunque haya ido un poquito rápido. Igual Sí. Buenísimo. Entonces los dejo descansar ahora para que profe. se vayan a la otra Hasta clase. luego, profe, nos vemos. Muy buena clase. Bueno, me alegro. Nos vemos después. Buen fin de semana. Sí, No se vaya. Gracias por la clase. Chao, profe. nos vemos, que estén bien. Suerte para el final del día. Profe, y no se estudien vaya. mucho. No me voy, no te preocupes. Pero corto la grabación, eso sí.